tarde es de gran gozo pues presentarle a un hermano que durante los pasados meses él y su esposa han estado con nosotros. Él llegó de Perú en enero, ¿verdad? Diciembre. Y entonces es de gran gozo tenerle aquí. Y no son visitas, son miembros, son de la casa. Y cuán glorioso es saber que Dios continúa añadiendo ministerio en la casa. Bendito el Señor. Y cuán glorioso es saber que el ministerio del consejo de Dios por medio de la palabra es accesible a todo aquel que le busca, a todo aquel que ha sido llamado, que le busca y que tiene hambre y sed por escuchar la voz del Señor. ¿Cuánto queremos escuchar lo que Dios nos tiene que decir en esta tarde? Qué glorioso es saber que eso no es exclusivo de una o dos personas, que eso es el cuerpo de Cristo. Y por eso es que aprovecho esta coletilla, esta coyuntura, para decirles que los miércoles, el espíritu detrás de la reunión de los miércoles es precisamente darle la oportunidad al cuerpo de Cristo a que ejercite sus dones, descubra su llamado, se ejercite en la palabra, a exponer la palabra, porque ustedes no saben cuándo Dios le va a llamar a ministerio a tiempo completo si usted no prueba. Pero eso es otra conversación, pero queremos ser edificados en esta tarde. Así que vamos a pedirle con un fuerte aplauso al hermano Pepe Flores, directamente de La Molina, en Lima, Perú. Buenas tardes, hermanos. Solamente iba, parece que se ha quedado acá y el resto se ha ido después de la música. Buenas tardes. Es un privilegio, ¿verdad?, poder estar y una gran responsabilidad estar el día de hoy delante de ustedes. Si me permiten, me quito la máscara. Estoy lejos de contagio, así que no hay problema. Qué introducción tan especial hemos tenido el día de hoy. Esa música ha estado caliente. El pastor Rafa estuvo en casa el día viernes y tenía la intención de pedirle que orara por este tiempo, pero sin que se lo pidiera, el Espíritu lo movió y oró por este tiempo y pidió algo especial que me quedó marcado, que en el altar de Dios hoy estuviera encendido. Rafita, esto es una candela pura, hermano. En el altar de Dios el fuego está encendido. El día de hoy, mientras cantábamos y celebramos la resurrección del Señor, ¿verdad? Y qué lindo ver en la historia de la Biblia, esa no es el tema, pero es una introducción que me tocó la parte musical, perdóname Joshua por mi francés, tu mami te va a traducir. Okay. Entonces recordaba lo que estamos celebrando, ¿verdad? La resurrección del Señor. Y vemos en la historia qué difícil ha sido acabar con Él, porque Herodes no pudo matarlo, el diablo no pudo tentarlo, la cruz y esos clavos no pudieron retenerlo. La cruz se quedó vacía, la tumba se quedó vacía y el infierno o la muerte no pudo retenerlo. El diablo y sus ángeles pensaron que habían acabado con el Cordero de Dios, pero lo que no sabían era que habían despertado al León de Judá. Y por ese León de Judá es que el día de hoy estamos celebrando esa resurrección. Y por el León de Judá estamos en esta mañana trayendo un tema muy especial. Tal vez a algunos les parecerá raro el nombre, pero es parte de la historia y parte del motivo de la resurrección del Señor. El pueblo, su creación. Quítate las sandalias de tus pies. Una frase que se repite 2 veces en la Biblia, que el Señor se presenta ante dos de sus hijos para cambiarles la historia. Se presenta para no solamente cambiar la historia de esas 2 personas, sino la historia de su pueblo, la historia nuestra y la historia del mundo entero. Y hoy día, si el tiempo nos permite, el pastor nos ha puesto un tiempo especial, y si el tiempo de Dios lo permite, vamos a tocar estos 2 puntos. El primero tiene que ver con el llamado de Moisés.
Si me ayuda Luis Omar, por favor. ¿Sí? Vamos a leer en Éxodo capítulo 3, del versículo 1 al 5. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 5 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Es interesante ver en la historia de la humanidad, cómo algunos cambios han podido ser siempre para cumplir el propósito de Dios. El libro de Éxodo, originalmente en griego, llamado el Shemot, que significa Dios sabe quiénes entrarán a la tierra prometida. En el hebreo es Yetzi at Mitzyarim. Un poco difícil mi hebreo, discúlpeme Joshua, pero es un poco difícil mi hebreo. Yetzi at Mitzrayim, que significa salida. En el Concilio de Trento, en el año 1545, la Iglesia Católica, muy soportada por el imperio, decidió cambiar la traducción de los idiomas de la Biblia, del hebreo y del griego, a latín. Se aprobó la Vulgata. Y en la Vulgata, en el idioma latín, el Shemot o el Yetzi at Mizrayim pasó a ser Éxodo. ¿Saben qué significa Éxodo? Ex-odos, fuera del camino. Fuera del camino. Y esa es un poco la historia de Moisés cuando empieza este capítulo. Dice que Moisés estaba caminando al otro lado del desierto, lejos de casa. Estaba pastoreando, pero él estaba lejos. Pero en esa lejanía de su camino, de su hogar, de la casa de su suegro, donde estaba su familia, Dios vino a su encuentro. Y Dios lo atrajo, llamando su atención a través de una zarza. La curiosidad del ser humano que hasta el día de hoy se da, hace que Moisés se acerque curiosamente y diga: ¿qué pasa con la zarza? ¿Por qué no se consume? ¿Por qué no se apaga? Iré a ver. Y en medio de ese acercamiento, el Señor le dice: por su nombre, por su nombre. Porque Moisés, en parte de su historia, él había escuchado del Dios de su pueblo, pero él no conocía de Dios. Pero Dios conocía a Moisés y por su nombre. Y cuando Dios llama a Moisés por su nombre, mientras él se acercaba a la zarza, él dice: aquí estoy, aquí me tienes. Y el Señor le dice: quita el calzado de tus pies. Ustedes saben que en la historia judía, y si no, pues lo aprendemos juntos, el calzado, como lo es también en estos tiempos, influía mucho en lo que una persona representaba ante la sociedad. El rey, los príncipes y los de la casa real tenían un tipo de calzado. La gente del pueblo tenía un tipo de calzado diferente a los reyes. Pero Moisés era pastor de ovejas. Caminaba por el medio de la tierra, por el medio del monte, en medio de todo donde no había algo de qué cuidarse. ¿Se imaginan ustedes las sandalias o las diferentes sandalias que Moisés podría tener a diferencia del rey, del príncipe o de la gente de la ciudad, de la alta sociedad? Para Moisés y para la cultura judía, el zapato o las sandalias era tal vez la parte más importante, porque sin ellas se estaban considerando totalmente desnudos. Y cuando Dios lo llama a Moisés, no le dice: quítate la manta, no le dice tal vez: tira tu cayado, tira tu bastón. Lo que le dice es: quítate los calzados de tus pies, quítate las sandalias. Porque lo que Dios quería tener a un Moisés libre de pensamiento,
de cualquier una cosa que podía desviarlo en ese momento y le dice: Moisés, quítate el calzado, te quiero tal cual, sin nada en la cabeza, sin nada en el corazón, sin nada en la mente. Quiero que este encuentro sea claro y limpio. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Moisés obedeció. Porque si Moisés no hubiera obedecido, tal vez nosotros estaríamos leyendo vanidades, la revista Hola y no la Biblia. Porque la historia sería diferente. Pero Moisés obedeció. ¿Qué nos quiere decir este texto? ¿Qué nos quiere decir la historia de Moisés? Moisés estaba lejos de su camino. Moisés estaba lejos. Pero Dios se acercó a él y lo llamó a través de una zarza. ¿Cuántos de ustedes conocen o saben de gente a su alrededor que está lejos del camino? ¿Cuántos de ustedes saben que hay gente muerta en vida caminando alrededor de ustedes? Esa gente por la que el Señor vino y todavía no regresa. Porque Él ha dicho que Él no va a regresar, no porque esté tardando, sino porque Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Porque su sangre es tan valiosa que no ha querido ser derramada en vano, sino por todos. No por uno, no por dos, sino por todos. Hay tantos caminando lejos del camino que Dios en ese caso de Moisés utilizó una zarza. Algo especial, porque una zarza en medio del desierto que no se apagaba. Qué raro, qué difícil. Pero en este tiempo, a quien el Señor está llamando y está buscando, le ha presentado también una zarza. ¿Saben ustedes quiénes o cuáles son las zarzas en este tiempo para ese pueblo perdido? ¿Se imaginan ustedes cuál es la zarza que está ardiendo delante del pueblo en este tiempo, llamando la atención de los perdidos? Somos nosotros. Nosotros estamos llamados a ser la zarza que arde, que no se consume, a pesar de las cosas que estamos viviendo a diario. A través de todo lo que a través de la política, a través de la ciencia, a través de las diversas religiones o formas de pensar, la iglesia de Cristo ha sido atacada. Pero la iglesia no se apaga, porque tiene un propósito: llamar la atención de la gente que todavía está perdida y fuera del camino. Cuando Moisés se acercó, él tenía curiosidad para ver por qué no se consumía. Y tal vez nosotros como zarza tenemos gente a nuestro alrededor, familiares, amigos que dicen: ¿y este hermanito? ¿Y este cristianito? ¿Hasta cuándo va a durar? Y nosotros somos el reflejo del corazón de Cristo en este tiempo, para manifestarle a la gente perdida el camino hacia el Señor. El tema es, y la pregunta sería, si estamos nosotros en este tiempo portándonos como la zarza que el Señor quiere que seamos delante de los perdidos. Porque recuerden, el Señor a Moisés lo llamó por su nombre, y la gente que está a tu alrededor tiene un nombre. El Señor lo conoce, porque el Señor pensó en esa criatura desde antes de la fundación del mundo. El Señor pensó en ellos como en nosotros, pero ellos todavía, a diferencia de nosotros, están fuera del camino. En su misericordia, el Señor sigue esperando que la zarza siga alumbrando, que la zarza, a pesar del presente que vivimos, no se apague, que siga ardiendo, que siga causando curiosidad, porque la luz de Dios, la luz que somos en este tiempo para este mundo, no puede ser escondida y no puede ser puesta abajo de la mesa. Estamos llamados a alumbrar, estamos llamados a arder. ¿Y cómo podemos arder? A través de la pasión que el Espíritu de Dios pone en nuestros corazones. Esa luz que no se apaga, esa zarza que no se consume, es lo que la gente está esperando ver para poder acercarse a Dios. Cuando lo llamó a Moisés y le dijo: heme aquí, ¿para qué, Señor? Versículos más adelante vemos la respuesta de Dios: he escuchado el clamor del pueblo. He escuchado el clamor de la creación, gimiendo por libertad.
libertad de opresión, libertad porque están en esclavitud. ¿Cuántos de ustedes saben que la gente que no está con el Señor está atado y está esclavo de algo? Para no ser tan duros, del trabajo, que lo desvía del Señor, que lo mantiene lejos del Señor, de las necesidades primarias que es su yo, porque yo, y lo tienen alejado del Señor. Pero en medio de eso el Señor te llama ahora y te dice, oye, ven, tengo un propósito para ti. He escuchado el clamor de la gente que te rodea. He escuchado el clamor de tus amigos, de tus vecinos, de tus compañeros, de tus familiares. La gente está clamando por libertad y tú tienes un propósito. Iglesia, zarza, fuego que no se consume. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:19 que la gente está esperando la manifestación de los hijos de Dios. El mismo apóstol Pablo, cuando habla de la iglesia de Corinto, dice que nosotros tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación, para que los Moiséses que están caminando en este tiempo puedan encontrar el camino, que alguien los pueda tomar de la mano y regresarlos al camino para que tengan ese encuentro con el Señor. Nosotros estamos llamados a hacer ese ministerio de la reconciliación efectiva que cumpla el propósito. ¿Cómo hacemos con Moisés? ¿Cómo hacemos con los Moisés en este tiempo? En la analogía de la creación, cuando el Señor empieza a crear todo por el poder de su palabra, en el tercer día le dice a la tierra, tierra, produce hierba que dé semilla, y semilla que dé árbol, y árbol según su fruto. Pero lo dejó presente este pensamiento, esta analogía. Árbol, tu fuente de vida es la tierra. Lejos de ella vas a morir. En el quinto día le dijo a las aguas, aguas, llénense de peces y de toda criatura marina. Pero dejó claro la misma analogía. Pez, fuera del agua, tú te vas a morir. Porque el agua es tu fuente de vida. En el sexto día, el Señor volteó a sí mismo, Elohim, Dios en tres personas, el todopoderoso creador, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y como dice en una de sus canciones el gran José Luis, y con sus manos lo formó en su creación perfecta. Porque del polvo de la tierra lo levantó, lo formó y sopló espíritu de vida a través de su nariz. Y fue la misma analogía para el hombre. Hombre, Dios es tu fuente de vida. Lejos de Él vas a morir. ¿Pero qué sucede? Antes de la muerte hay un proceso de muerte. Cuando tú sacas al árbol de la tierra, el árbol pasa entre 3 a 4 meses sufriendo por falta de oxígeno, porque perdió la conexión de su fuente de vida y empieza a chuparse, empieza a secarse. Pero ¿saben ustedes qué pasa cuando en ese periodo alguien viene, agarra al árbol, lo resiembra, le pone estacas para que no se caiga? Ese árbol en poco tiempo empieza a reconectarse con la tierra y empieza a recobrar su vida. ¿Ustedes han visto alguna vez un pez fuera del agua? De repente cuando alguien está pescando, saca un pez del agua, ya no es pez, es pescado ahora, porque ha sido pescado. Ese pez, ¿qué hace? Empieza a dar saltitos en el bote, empieza a ahogarse, porque si tú lo pones ahí empieza a chuparse, y se le abren las, no sé, los biólogos son tráqueas, las tráqueas, gracias, todavía me acuerdo de cuando iba al colegio, pastor, días atrás nomás, pero todavía me acuerdo, días atrás. Entonces, el pez empieza a ahogarse. Pero ¿qué sucede si el pescador lo agarra y lo pone nuevamente en el agua? Ese pez cae, hace así, y después de unos segundos se mueve y recupera su vida. ¿Por qué? Porque está conectado a su fuente de vida. ¿Qué hacemos con el hombre? ¿Qué hacemos con aquel Moisés perdido y fuera del camino? ¿Cuál de las zarzas se levantará y le dirá, mira, el Señor me ha encargado el ministerio de la reconciliación? Ven, te llevo a Jesús.
Y Jesús se presenta para decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Sin mí no hay manera, no hay forma, no hay religión, no hay pensamiento, no hay ciencia que te acerque al Señor, mucho menos tus buenas obras. Solamente hay una razón por la cual nosotros podemos llegar a reconectarnos con nuestra fuente de vida, y se llama Jesucristo. ¿Qué tiene que hacer Moisés? El Moisés de este tiempo, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, en Romanos 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Para aquellos Moisés en este tiempo, tal vez alguno que nos está viendo a través de los canales que hemos presentado, si es para ti este tiempo, Dios te está llamando por tu nombre. Porque hay un propósito en tu llamado. Hay gente alrededor que necesita la libertad que Dios ofrece. Dios le dice a Moisés, te estoy llamando porque tienes un propósito. Necesitas liberar a mi pueblo, ser el instrumento de liberación de mi pueblo para que me adore en libertad. Que Dios en este tiempo nos permita entender el llamado que tenemos ahora de ser la zarza que la gente necesita ver, llamar su atención para que puedan acercarse al Señor. Y así como con la zarza, a través de nosotros, a través tuyo, a través mío, Dios les va a hablar y les va a decir por su nombre, ven, quítate el calzado, hay un propósito para ti. Nosotros tenemos que guardar el testimonio para poder ser instrumentos de bien en las manos de Dios. Nuestro testimonio es como el perfume. Se va a oler a la distancia. El tema es qué perfume tenemos. Estamos llamados a hacer evangelismo al 100%, 24/7, 365 días. ¿Por qué? Porque según la historia, la zarza no se consumía. Y mientras la zarza no se consuma, seguiremos siendo un llamado de atención para el que está lejos del camino. Para el que está, como dice una de las versiones, al otro lado del desierto. Si ya de por sí el desierto es grande, es ancho, da temor. ¿Se imaginan a Moisés caminando al otro lado del desierto? Hasta que Dios le dijo, a través de una zarza, ven Moisés, tengo un propósito para ti. Necesitas reconectarte con tu fuente de vida. Necesitas establecer esa relación. Porque hay gente que va a llegar a mis pies a través tuyo. Entendamos la posición como zarza, entendamos la necesidad del pueblo, entendamos los Moisés que están afuera caminando, para que nosotros seamos la respuesta al gemido y al clamor de la gente que está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros. Hay una segunda parte, hay una segunda mención de esta frase, quítate el calzado de tus pies. Capítulo 5, versículo del 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies. Si ustedes pueden comparar la figurita, esas botas ya no son como las sandalias de Moisés. Esas sandalias son diferentes. ¿Quién era Josué? En el momento en que se le aparece el ángel, Josué estaba acampando cerca de Jericó, su primera batalla. La primera batalla en el camino hacia la toma, hacia la posesión
de la tierra prometida. ¿Quién era Josué? Josué, cuando muchacho, empezó a caminar con un líder, Moisés. Pasó 40 años en el desierto, tal vez sin entender, porque cuando el Señor le dice a Moisés de Horeb, acá de Bernea hay 11 días de camino. Deuteronomio capítulo 1, versículos 3 o 4. ¿Cuánto tiempo demoró el pueblo de Israel en el desierto? Parece que a Moisés le gustaba el desierto. Pasó 40 años Moisés como pastor de ovejas de su suegro, 40 años en el desierto. Y repitió 40 años en el desierto con el pueblo de Israel, pastoreándolos. No son coincidencias. Moisés no fue permitido entrar a la tierra prometida. El Señor levantó a Josué y le dice: Josué, tú eres ahora con quien mi espíritu va, con quien mi presencia va. Tú eres el llamado a introducir a mi pueblo. Ya no está hablando de la creación, está hablando de su pueblo, introducirlos a la tierra prometida. Tierra donde fluye leche y miel. Tierra donde los problemas que vivieron tus antepasados ya no habrán. Porque recuerden que el pueblo de Israel venía de la esclavitud de más de 400 años. 430, dicen los historiadores, 417 y días más, dicen otros, dejémoslo en 400. 400 años de historia de esclavitud. Y Dios les dice: ya les he dado. No les dice les daré. Ya les he dado la tierra. Esa tierra buena, donde van a estar en libertad. Libertad para adorarme. ¿Qué tienes que hacer? Ir a conquistarla. Dios le dio una promesa a Josué, la misma que se la dio a Moisés. Estaré contigo todos los días de tu vida y te voy a engrandecer delante del pueblo. Josué, al momento en que el Señor lo llama, era un hombre que tenía experiencia. Era un hombre que había tenido 2 batallas con Moisés en el camino hacia la tierra prometida. Y Moisés estaba preparado para liderar el pueblo. Era tanto lo especial que estaba haciendo Josué delante de los ojos de Dios, que Dios le permitió en el camino cruzar el río Jordán. El río Jordán, que en el momento del cruce del pueblo de Israel era tiempo de cosecha, las aguas bravas, las aguas muy grandes y muy fuertes. Permitió Dios en su poder permitir que el pueblo pasara en medio de ese río en seco, donde las paredes de las aguas, dice la Biblia, que se levantaron como muros tan altos que se veía de lejos, desde el pueblo de Adán. Desde el pueblo de Adán se veían las aguas, de tan alto que se habían levantado como muros para que el pueblo de Israel pasara. Cuando esto sucedió, los reyes de alrededor y los enemigos del pueblo de Israel se asustaron y tuvieron miedo, porque sabían que venía el pueblo de Israel y venía con Josué, protegido y bendecido por el Señor. Josué ya era un líder delante del Señor y para el pueblo de Israel. Pero el Señor le dice: quítate las sandalias de tus pies. Josué, hasta hoy has sido lo que eres. Quítate las sandalias, porque necesito trabajar contigo y empezar de cero. ¿Qué es lo que estaba haciendo Josué en ese momento? Estaban acampando cerca de Jericó. Dice la Biblia que Josué tenía a su disposición 40,000 hombres preparados para la batalla. No eran 4, no eran 40, eran 40,000 hombres preparados para tomar la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó, el primer obstáculo. Una ciudad amurallada, tal vez la más fuerte y más grande de esos tiempos, así que tenía 3 hectáreas como tierra, pero tenía muros, según la Biblia, de 9 metros de alto y 6 metros de ancho. Algunos historiadores dicen que esos muros medían hasta 20 metros de alto y 100 metros de ancho. ¿Se imaginan ustedes 20 metros de alto y 100 metros de largo? Muros para evitar, decían ellos, la inundación en los tiempos de cosecha, cuando el agua subía mucho, pero básicamente para evitar ser conquistados. Otros historiadores
dicen que no era solamente un muro de 9 pisos y un muro de 6. Eran 2 muros. Sea como fuera, según la historia, la Biblia dice 9,6, 9 de alto y 6 de ancho, era algo que hacía a la ciudad de Jericó intratable, no se le podía dominar. Pero Josué saca su espada tal vez delante del Señor y dice, no te preocupes, papi, yo tengo acá 40,000 tigres conmigo, vamos y acabamos con todo eso. ¿Y qué le dijo el Señor? Quítate las sandalias de los pies. Hoy día, Josué, voy a hacer algo diferente en tu mente. Hoy solamente te pido una cosa, Josué. Obedece. 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 ¿Qué fue lo que hizo el Señor con Josué? Le dio una nueva estrategia para poder conquistar y para poder llegar a la meta a la manera de Dios, de una manera más fácil. ¿Qué lo mandó a hacer a él y a sus 40,000 tigres preparados para la batalla? A dar vueltas a través de una ciudad fortificada. Tal vez como militar y como guerrero, Josué se preguntaba, Señor, pero mira mis músculos. Como el Rafa, yo trabajo en Tree Brand, mira mis brazos fuertes y grandes. Tanto martillarnos, Rafita, estamos ahí con los, parecemos Popeye, pero de un solo brazo. ¿Ah? Estamos listos, Señor, para la toma de esto, para pelear y acabar con 1 y con 2 y con 3. Pero el Señor le dijo a Josué, no es a tu manera, es a la mía. Déjame darte esta estrategia y verás mi gloria. ¿Qué fue lo que hizo Josué? Dio vueltas con sus 40,000 hombres, con los sacerdotes. Dio vueltas durante 6 días alrededor de la ciudad de Jericó. Y en el 7º día, ¿sacaron espada? ¿Sacaron lanzas? Tal vez prepararon sus escudos, los afilaron. ¿Qué hicieron? Gritaron a la manera de Dios. Y los muros se cayeron. El enemigo y su fortaleza se vino abajo por el poder de Dios a través de la boca de un líder que escuchó la nueva estrategia del Señor. Dice la historia que el pueblo de Jericó avanzó, y me encanta porque dice avanzó hacia adelante. Sería raro avanzar en otro lado, ¿no? Avanzamos así, no sé, avanzamos así como bailando, no, avanzó hacia adelante. Y recién ahí Josué pudo entender que a la manera de Dios las cosas son más fáciles. Porque no tuvieron que tirar piedras, no tuvieron que subir muros, no tuvieron que hacer su esfuerzo humano para lograr lo que Dios ya les había dado. Caminar hacia la tierra prometida. El primer obstáculo. Había muchos obstáculos. Ustedes saben que Josué se convirtió después de aquel momento en que se quitó las sandalias en un líder tan poderoso que su solo nombre asustaba a los reyes enemigos. Para conquistar la tierra prometida, Moisés libró 2 batallas. ¿Saben ustedes cuántas batallas libró Josué para conquistar la tierra prometida? 31. ¡Wow! 31 batallas a lo que mi líder, a lo que mi maestro, a lo que el anterior líder hizo, que solamente fueron 2. ¿Cuál fue el cambio en Josué? ¿Qué fue lo que gravitó en la vida de Josué? Ese cambio. Quítate las sandalias. Y él obedeció. ¿En qué se convirtió Josué? Tal vez la parte más importante de la historia de Josué se revela en el siguiente texto. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, ay Señor, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo. Y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse
casi un día entero. Miren lo que dice la Biblia en el siguiente versículo. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido, en otra versión dice, habiendo obedecido Jehová a la voz de un hombre. ¿Por qué? Porque Jehová peleaba con él. ¿Se imaginan ustedes? Cuando él dice que no ha habido ni antes ni después un día como aquel, es tan cierto que hace 5 años, medio a escondidas, la ciencia aceptó, y voy a consultar después con Joshua acerca de esto, porque me han hablado que es un historiador tremendo, acerca de cuánto la ciencia aceptó medio a escondidas, que efectivamente en el calendario gregoriano le falta un día a la historia. Le falta un día al almanaque. Ahí está en el libro de Josué. Casi un día se detuvo el sol y la luna. ¿Por qué se dio eso, hermanos? ¿Por qué llegamos a tanto poder en medio de un hombre y a través de un hombre? ¿Por qué ese nombre fue tan temido y tan respetado? Y lleno de sabiduría. Fue tan sabio el Señor y en el poder que obtuvo Josué, que aún cerca de su muerte, cuando él promete delante de todo su pueblo que él y su casa servirían al Señor por muchas generaciones, el pueblo le responde cuando Josué les pregunta, ¿y ustedes a quién van a servir? Usted, Pastor Julio, ¿a quién va a servir? Y el Pastor Julio se levanta y dice, yo y mi familia serviremos al Señor. Mabel Lioto, ¿a quién vas a servir? A ti, Señor, por todas mis generaciones. Y una tercera vez que se pregunta, y se levanta Rafita, el Pastor Pepe, se levanta todos los que están acá y dicen, nosotros serviremos al Señor. Y Josué le dice, mire esa roca, la pongo como testigo delante de ti. ¿Por qué? Ustedes saben que científicamente una roca puede mantener hasta 4000 años el eco de tu voz dando vueltas adentro. Lo que tú hablas delante del Señor tiene el poder de mantenerse como un testigo hasta 100 generaciones. No estamos hablando de tus hijos. No estamos hablando de tus nietos, ni de tus bisnietos, ni de tus tataranietos. Estamos hablando de 100 generaciones. Y Josué pudo comprometerse a través de esa palabra, de ese llamado, de esa obediencia, pudo comprometer al resto de sus generaciones, por lo menos 100 generaciones, a servir al Señor. Hermanos, en este tiempo, el Señor no se ha cansado de preocuparse por los que están lejos del camino. Pero según la historia de Josué, el Señor tampoco ha desatendido al liderazgo de su iglesia, a los hermanos antiguos, aquellos que tienen la autoridad bíblica o de conocimiento para poder hacer grandes cosas. Y el Señor nos sigue diciendo en este tiempo, a ti y a mí, quítate el calzado de tus pies, porque en el día de hoy Dios te quiere dar estrategias diferentes. ¿Cuántos de ustedes han soñado alguna vez con ganar a alguien? Yo digo soñado porque mucha gente cuando empieza los caminos del Señor, cuando está viviendo su primer amor, ¿cómo lo vive? Uy, está tan emocionado porque ha recibido la presencia y la visita del Señor, siente que el Espíritu vive y lo carcome por dentro, lo levanta de día, lo levanta de noche, quiere orar mañana, tarde y noche, quiere ir a predicar a los mismos infiernos. Y está soñando por la primera vez en que se para delante de alguien, le habla del Señor y es utilizado como un motivo o como un ser de reconciliación para que una persona pueda llegar a los pies de Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de guiar a una persona a los pies de Cristo? ¿Cuántos de nosotros hemos provocado fiesta en los cielos? Porque dice la palabra que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Cuántos de nosotros hemos provocado esa fiesta en los cielos? Estamos en el momento, ahora, en el que el Señor nos dice, quítate el calzado de los pies, quiero darte una estrategia diferente. Líder, hermano, con tiempo en la iglesia,
El Señor te está diciendo lo mismo ahora. Quítate el calzado de los pies. A ti líder, a ti pastor, a ti hermano con antigüedad. Dios te ha dado un poder para que tú puedas caminar llevando su nombre en alto. Para que tú puedas guiar a tu pueblo, al pueblo que Dios te ha encomendado, a esa tierra prometida. Y a ti, hermano, te pregunto, ¿cuál es tu tierra prometida? ¿Qué es lo que todavía no has conquistado y estás en medio de la batalla? ¿Tu salud? ¿Tu economía? ¿Tu casa? ¿Tus hijos? ¿Tus hermanos? ¿Tus amigos? ¿Cuál es la tierra prometida que quieres conquistar? ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo, te ha dicho o te ha dado como encargo, como lo hizo con Josué? Lleva a mi pueblo a la tierra prometida. Y después de tanto andar en los caminos del Señor, ¿has logrado el objetivo? Todavía no. Permíteme decirte que en el día de hoy, el Señor nos está diciendo lo mismo a todos. Quítate el calzado de los pies. Libera tu mente, tu forma de pensar. Cambia las ideas que hay en tu corazón y ven y entrégate ante su presencia, descalzo, libre de todo lo que te ata, esas formas, esas creencias, y haz las cosas, haz tu vida de ahora en adelante a la manera de Dios. Él quiere que hoy nos quitemos las sandalias de los pies. Con el perdón del pastor, yo me atrevería a decirles, ¿cuántos de ustedes el día de hoy quieren conquistar su tierra prometida? ¿Cuántos de ustedes saben que están en una lucha diaria, donde todavía hay enemigos y obstáculos que no les permite llegar a la posesión? Porque Dios ya les dio, Dios ya nos dio, Él nos ha bendecido para bendecir. Nosotros estamos llamados a ser bendecidos para bendecir. Y si no lo estamos haciendo, si no somos bendición para la gente que espera de nosotros, Dios el día de hoy nos quiere dar una nueva estrategia. Pero te pido una cosa, quítate las sandalias de los pies. Joan Manuel ha venido medio preparado, él ha venido así medias, ya por lo menos para él es más fácil. ¿Ah? Para él no va a ser tan difícil. Joan Manuel, por tu nombre el Señor te dice, tengo una estrategia para ti, para que puedas conquistar la tierra prometida que te ha ofrecido. Pero una cosa tienes que hacer, quítate la sandalia de los pies. Descubran sus pies, vengan delante del Señor, díganle como dijo Moisés, heme aquí. Heme aquí, Señor, yo sí quiero recibir tu palabra, yo sí quiero recibir tu propósito, quiero entenderlo, quiero aplicarlo, quiero vivir en él y quiero levantar, Señor, fiestas en los cielos para que la gente pueda conocer de ti, para que la gente se pueda reconciliar, para que ese Moisés fuera del camino, venga y se encuentre con el Señor a través de Jesucristo, para que deje de ser creación y se convierta en hijo, para que deje de pensar o de saber, y si no lo sabe, de entender que lejos del Señor va a pasar la eternidad en los mismos infiernos. Porque no hay otra palabra, no hay otro nombre. A veces decimos para no herir a la gente, lejos del Señor. Mira, si te mueres y lejos del Señor, pues vas a vivir así, lejos del Señor. Hay dos lugares nada más que nos esperan en la eternidad después de esta vida. El cielo o el infierno. No hay punto medio. El cielo o el infierno. Y nosotros como zarza en este tiempo estamos llamados a ser utilizados por Dios para que a través de nosotros como zarza Dios le hable a la gente y le diga, te estoy llamando por tu nombre para un propósito. He escuchado el clamor del pueblo. He escuchado el dolor de tu gente, de tus familiares, de tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus parientes más cercanos, tus amigos. He escuchado eso, ese clamor. Y te está llamando a ti a levantarte en este tiempo, hermano. Y a los líderes, como a Josué, les dice, hasta acá lo has hecho bien. Pero no quiero que vayas peleando de batalla en batalla y teniendo miedo de repente a un enemigo o pensando que no va a ser posible. Y el Señor le dice, yo estaré contigo
y te voy a engrandecer delante de toda la gente. Pero una cosa tienes que hacer: quítate la sandalia de los pies. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que podamos disfrutar la eternidad en los cielos con el Señor, habiendo vivido acá una vida victoriosa, obedeciendo la palabra del Señor, habiéndonos en un momento quitado la sandalia de los pies para vivir a la manera en que Dios quiere que vivamos, haciendo las formas en nuestra vida que Él quiere que tengamos. Hermanos, el llamado está: quítate las sandalias de tus pies. Dependerá de ti, como lo hizo en un momento Moisés y como lo hizo en otro momento Josué, obedecer o no obedecer. Ustedes conocen a través de la palabra lo que sucedió con esas dos vidas. Esas dos vidas fueron transformadas, esas dos vidas fueron llevadas a un nivel mucho mayor, y esas dos vidas están escritas en la palabra para recordarnos del poder y del amor de Dios a sus hijos a través de la obediencia. Quítate el calzado de tus pies, que Dios tiene grandes cosas para ti. Padre, yo te doy gracias en este tiempo, Señor, porque sé que tu palabra no regresa vacía. Que tu palabra, Señor, en este tiempo pueda conseguir el objetivo que tú has tenido, de que entendamos que contigo y a tu manera la tierra prometida está más cerca. La tierra prometida es una realidad. Te damos gracias, Padre, y te suplicamos que puedas darnos la fortaleza, abrir nuestros oídos para poder ser obedientes a tu llamado y entender el propósito que tienes para cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias en esta tarde. Levantamos tu nombre, el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, por quien oramos.